Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La ruta alternativa de oxidación de la glucosa sería la ruta de las pentosas fosfato, del fosfogluconato o de las hexosas monofosfato. Esta ruta es una ruta catabólica localizada en el citosol de las células y que comienza en la glucosa 6-fosfato, generando energía pero no en forma de ATP. Este tipo de formación de energía es la finalidad de las rutas de las pentosas fosfato, con una generación de poder reductor en el citosol en forma de NADPH y un protón, que es utilizado en rutas biosintéticas, principalmente de los ácidos grasosos y también de los compuestos esteroides, o para prevenir lesiones oxidativas en algunas células. El ejemplo más claro serían los eritrocitos y los tejidos con alta tasa de síntesis lipídica, como es el caso del hígado, el tejido adiposo y las glándulas mamarias en el periodo de la lactancia para las mujeres. La obtención de monosacáridos intermediarios con una longitud de entre 3 y 7 carbonos es el ejemplo también de la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos y cofactores enzimáticos, como ya vimos, o la eritrosa 4-fosfato, importante para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Las fases de la ruta de las pentosas fosfato llevan una fase oxidativa de la conversión de la glucosa 6-fosfato en ribulosa 5-fosfato con producción de 2 moléculas de NADPH. Constando de 3 reacciones, es la oxidación de la glucosa 6-fosfato hasta el 6-fosfogluconolactona con una generación de NADPH, con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa como enzima de ese proceso de reacción, que además es un proceso irreversible, la hidrólisis de la 6-fosfogluconolactona a el 6-fosfogluconato mediante la 6-fosfogluconolactonasa, que es la enzima que lo produce, y la descarboxilación oxidativa de 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato con la generación de NADPH gracias a la enzima de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que también es una reacción irreversible. En algunos tejidos, la ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato y es precursora de la síntesis de los nucleótidos por acción de la fosfopentosa isomerasa, y la ruta de las pentosas finaliza en este punto. La fase no oxidativa de este ciclo es la que hay en otros tejidos, que tiene lugar primero con reacción de pimerización a partir de la ribulosa 5-fosfato para generar silulosa 5-fosfato. Catalizada por la ribulosa 5-fosfato epimerasa, es la enzima que nos va a permitir que después tienen lugar además una serie de reorganizaciones moleculares entre los diferentes monosacáridos por isomerizaciones, epimerizaciones y transferencias de fragmentos de 2 a 3 carbonos mediante enzimas transaldolasas y transcetolasas, que son muy importantes. Las transcetolasas concretamente catalizan las transferencias de fragmentos de 2 carbonos desde una cetosa a una aldosa, y siempre utilizan la misma cetosa, silulosa 5-fosfato, y siempre uno de sus productos es el gliceraldehído 3-fosfato. Es una enzima dependiente del TPP y del magnesio 2+. Las transaldolasas, por su parte, catalizan la transferencia de 3 carbonos desde una cetosa a una aldosa y utilizan la cadena lateral de una lisina para formar una base de Schiff con el grupo carboxilo de la cetosa, de manera que el aldehído aceptor se convierte en alcohol. La oxidación total de una molécula de glucosa en la vía de las pentosas fosfato rinde con 12 NADPH. Las reacciones así catalizadas por las transcetolasas y transaldolasas se llevan a cabo como la silulosa 5-fosfato más una ribosa 5-fosfato va a dar, gracias a la transcetolasa, el gliceraldehído 3-fosfato y la acetoheptulosa 7-fosfato.
La acetoeptulosa 7-fosfato más el gliceraldehído 3-fosfato, gracias a la transaldolasa, van a dar la eritrosa 4-fosfato más la fructosa 6-fosfato. Y la silulosa 5-fosfato más la eritrosa 4-fosfato mediante la transcetolasa van a permitir que se dé el gliceraldehído 3-fosfato más fructosa 6-fosfato. Las reacciones de la fase no oxidativa de la ruta son fácilmente reversibles, permitiendo la interconversión de los monosacáridos. En la fase no oxidativa, 6 pentosas fosfato se convierten en 5 hexosas fosfato y los ciclos sucesivos dan lugar a la oxidación completa de la glucosa 6-fosfato hasta CO2 y agua, con la máxima generación de equivalentes reductores. La regulación de la ruta de las pentosas fosfato depende de las necesidades del NADPH y de ribosa 5-fosfato por parte del organismo. Necesidad, por tanto, celular también de nucleótidos y ácidos nucleicos. El principal producto es, por tanto, la ribosa 5-fosfato. La necesidad celular principal del NADPH para síntesis de ácidos grasos, en la cual la fase no oxidativa genera compuestos que se convierten en glucosa 6-fosfato para que de nuevo tenga lugar la fase oxidativa. Y la necesidad celular moderada de NADPH y de pentosas fosfato con la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato generados en la fase no oxidativa son catabolizados a través de la glucólisis y también del ciclo de Krebs. La enzima reguladora clave es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima está sometida a la regulación alostérica, como ya comentamos, activada por NADPH+, por GSSG o glutatión oxidado y la glucosa 6-fosfato e inhibida por el NADPH. Además, la ingesta elevada de hidratos de carbono induce la síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando la disminuye, normalmente es porque la disminución de la demanda del NADPH se produce en la ruta de las pentosas fosfato y se hace por tanto más lenta, y la glucosa 6-fosfato se puede utilizar así por la glucólisis. La vía del ácido urónico también es otra ruta muy importante, ya que esta ruta es una vía alternativa de oxidación de la glucosa que genera ácido glucurónico, ácido ascórbico y pentosas, sin consumo de ATP. Consiste además en la generación de la UDP-glucosa por la enzima UDP-glucosa pirofosforidasa y en la oxidación de la UDP-glucosa en el carbono 6 concretamente para convertirla en un ácido glucurónico, y el producto de esta oxidación es el UDP-glucuronato. Ese UDP-glucuronato es la forma activa del ácido glucurónico para las reacciones de incorporación a los proteoglucanos, de los cuales ya hemos hablado, o su conjugación con hormonas esteroideas y con la bilirrubina, por ejemplo. Por otro lado, la UDP-glucuronato se reduce a L-gulonato, que es el precursor del ácido ascórbico en aquellos animales capaces de sintetizarla. El ser humano, en concreto, es incapaz de sintetizar el ácido ascórbico, ya que carecen de la enzima L-gulonolactona oxidasa. Pero sí que es verdad que aquellos que son capaces, pues lo utilizan. El gulonato se puede oxidar hasta L-silulosa, que a su vez se puede reducir al xilitol, y esa reacción es de modo dependiente del NADPH. Posteriormente se transforma en D-silulosa 5-fosfato, que se incorpora a la vía de las pentosas fosfato que ya hemos comentado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.